¿Qué tal, mis amigos? Sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es volvernos a encontrar. Esta es la segunda entrega de esta escuela de ministerio para futuros pastores y pastoras. Oramos a Dios para que Dios acelere su obra, ya que la extensión del reino de Dios y del santuario de la fe en Argentina así lo amerita. Bueno, hacemos un breve repaso por lo que vimos en la clase anterior. Estuvimos hablando de la importancia de desear el crecimiento, porque el crecimiento es natural, ¿verdad? Nos enseña la propia naturaleza que crecer es saludable y que no nos podemos quedar en definitiva toda la vida sentados en la banca de una iglesia, ¿no? Tenemos que crecer hasta la estatura de Cristo, varón perfecto. La palabra de Dios en el libro de Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 1, habla a las claras que aquel que anhela obispado, buena cosa desea, es decir, desear el pastorado, desear poder apacentar los corderos, la grey de Dios, es un buen deseo que nace en el corazón de todos. Pero también hemos hablado de que vamos a tener que trabajar, por lo menos en estas clases preliminares, mucho en tres áreas, ¿no? En la vida interior, que es lo que más importa, porque Dios mira, juzga y pesa nuestra vida interior. Vamos a tener que trabajar también en el área del conocimiento y también en el área de nuestros hábitos, en el área de nuestro carácter, ¿no? En la clase anterior también estuvimos hablando acerca de cuáles son nuestras motivaciones. ¿Qué es lo primero que debemos preguntarnos es qué nos motiva al pastorado, ¿verdad? Para descartar que nuestras motivaciones sean correctas, porque si estamos enfocados en el pastorado pero con motivaciones incorrectas, lo más probable es que terminemos frustrados y que no alcancemos ese propósito de Dios para nuestra vida. Hablamos de que las motivaciones que son correctas para el pastorado es servir a Dios, servir al prójimo, entender que es una devolución que nosotros hacemos hacia Dios también porque Él nos amó primero, porque Él nos perdonó, porque Él nos apartó. En realidad, fíjense ustedes que hablamos del llamado pastoral, es decir, no es algo en sí que nace en nosotros, sino que nace en Dios. Dios es el que nos llama. Muchas veces nosotros tenemos por ahí otros planes, otras prioridades en la vida, casarnos, formar una familia, tener un trabajo estable, poder disfrutar medianamente de aquellas cosas que nos rodean, y sin embargo el llamado de Dios viene a sacarnos de nuestro mundo para ponernos en el mundo de Dios, ¿no? Así que a esto tenemos que agregarle, ¿no? Al servir a Dios, servir al prójimo, hacerlo por amor a Dios y no por una cuestión narcisista, una cuestión de liderazgo, una cuestión de yo tengo el poder, acá mando yo, sentirse aplaudido, tener fama, que nuestros nombres aparezcan en letras gigantes, que sea la iglesia de... Todo eso hablamos que son motivaciones incorrectas, ¿no? A las motivaciones correctas que acabo de mencionar, servir a Dios únicamente y con todo nuestro corazón, servir al prójimo, hacerlo por amor a Dios, hacerlo por amor a las almas, amor a la gente. Tenemos que sumarle esto, entender que es un llamado de Dios a nuestras vidas, es decir, que cuando Dios nos elige, ¿verdad? Cuando Dios nos separa, porque hay una necesidad, porque nos necesita Dios en esta generación para cumplir un propósito específico, nosotros tenemos que tener la capacidad de renunciar a todo para ir detrás del llamado de Dios. Estuvimos hablando también de lo más importante, de lo que yo considero lo central, lo fundamental, ¿no? Que tiene que ver con trabajar en el área de nuestro carácter. Dios no mira lo exterior, Dios mira lo interior, ¿verdad? A Dios le interesa pulir nuestro carácter, que nuestro carácter esté pulido, esté formado, que nuestro carácter pueda ser dócil, que podamos ser mansos, que podamos ser como el barro en las manos del alfarero, que Dios nos rompa las veces que sea necesario y nos haga de nuevo. Esa es la idea, ¿no? No podemos ser la clase de hombre o mujer que Dios espera de nosotros si no quebramos nuestro orgullo, si no quebramos nuestro carácter, si no nos sometemos a Dios, si no aprendemos a ser pacientes, ser compasivos, tener mansedumbre, tener templanza, aprender a contestar bien,
retener nuestras palabras, muchas veces en momentos de enojo, de bronca, ¿verdad? Aprender a tener lo que la Biblia llama dominio propio. Bueno, todas estas cuestiones son cuestiones del carácter, ¿no? Y es ahí donde más el hombre o la mujer de Dios va a tener que trabajar, en el área del carácter, de los impulsos, ¿verdad? En esto, como dije recién, de tener dominio propio, siempre estar en control de la situación y no que la situación me descontrole, ¿verdad? Dios nos ha dado el poder para refrenar nuestra lengua, el poder para tener paciencia, mansedumbre, templanza frente a los momentos difíciles de la vida, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que cada vez que Dios llamó a alguien, trabajó en el área de su carácter. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés era una persona temperamental, era una persona impulsiva. Todos conocemos, ¿verdad?, que Moisés fue aquel que reaccionó contra el egipcio cuando vio que ese egipcio maltrataba a un hebreo, fue a las manos, y no solo eso, sino que lo mató, lo ocultó, lo enterró debajo de la arena. Es decir, era un hombre temperamental, impulsivo. Y Dios tuvo que trabajar 40 años en el área del carácter de Moisés hasta convertirlo en aquel profeta, en aquel patriarca, en aquel hombre de Dios dócil, manso, pero no menso, pero dócil de carácter, una persona que ahora podía reconocer sus limitaciones, una persona que se dejaba enseñar, una persona que ahora se dejaba instruir, una persona que sabía esperar, que esperaba los tiempos de Dios. Bueno, en esta misma escuela Dios va a colocar a todos aquellos que anhelan el pastorado, a todos aquellos que anhelan el liderazgo en la iglesia, ¿no? En la escuela de ministerio del carácter. Lo mismo podemos decir de Pedro, ¿verdad? Pedro es el ejemplo más paradigmático en la Escritura de Dios trabajando en el área de nuestro carácter. Una persona impulsiva, una persona temperamental, una persona arrebatada, una persona que actuaba y después pensaba, cuando en realidad tenemos que primero pensar y luego actuar. Encontramos a Pedro sacando la espada, cortando la oreja del soldado romano que viene contra Jesús, ¿verdad? Un hombre de por sí arrebatado, un hombre incluso de un carácter iracundo, ¿no? De un carácter ciclotímico por allí, por momentos muy jugado por determinadas cosas, por momentos entrando en renuncias, volviendo a las redes, a la vieja vida, deprimiéndose cuando las cosas por ahí no salían del todo bien. Entonces es en esa área, en el área del carácter, donde Dios ha de trabajar, ¿no? Y Dios trabajó mucho en Pedro para forjar en él justamente un carácter dócil. Le enseñó a saber perdonar, esperar, ser instruido, tener capacidad para ser enseñado. Es decir, Dios ha de trabajar sí o sí en el área de nuestro carácter para que nosotros lleguemos a calificar. Es que, en definitiva, a veces lo que más nos cuesta entregar y renunciar es el área de nuestro carácter. ¿Cuántas personas, cuántos obreros, cuántos líderes, incluso hasta cuántos pastores en ejercicio se escudan muchas veces diciendo, bueno, pero yo soy así, este es mi temperamento, esta es mi forma de ser, a mí nadie me va a cambiar, a esta altura de mi vida nadie me va a cambiar, es que yo tengo determinada formación, es que por mi formación familiar, es que por mi educación pasada, es porque del ámbito donde yo vengo, yo tengo estos impulsos. Bueno, a ver, para calificar en el reino de Dios, para convertirnos en el hombre, la mujer que Dios espera, vamos a tener que aprender a cancelar ese pasado, a renunciar a ese pasado, a cortar las amarras que nos unen a ese carácter viejo, a ese viejo hombre. De hecho, el Evangelio contiene el poder de convertirnos en nuevas criaturas. Nosotros los pastores vamos a predicar esto en nuestros púlpitos, en nuestros altares, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, el pastor que predica esto no puede vivir en la vieja naturaleza,
¿verdad? ¿Cómo le vamos a enseñar a las nuevas almas que usted puede ser una nueva criatura, renunciando a su pasado, cambiando de carácter, cambiando de ideología, cambiando de sistema de creencias, cambiando su carácter, su temperamento? Si el pastor, cada vez que tiene un arrebato de temperamento, de locura, dice, bueno, no, lo que pasa es que yo soy así, es que de chiquito, es que en mi antigua iglesia, es que en mi forma de aprender, yo me formé de esta manera. No, se supone que el poder del evangelio también actuó en el pastor para transformarlo y convertirlo en nueva criatura. Así nosotros podríamos pasearnos por toda la Biblia viendo las historias de hombres y mujeres que tenían dones, talentos, capacidades, pero que quizás no calificaban por su carácter y Dios tuvo que trabajar en ellos. Dice un refrán muy conocido por allí: te contratan por tu capacidad y te despiden por tu carácter. Y muchas veces esto también se vive dentro de las iglesias. Y lamentablemente lo sufren muchos obreros y ministros también, que tienen grandes capacidades, ¿verdad? Que tienen dones, que tienen capacidad para llevar la obra de Dios adelante, que de hecho, uno les asigna una función, una tarea y le pone en el corazón, pero quizás no califican en el área de carácter, ¿no? Porque como dice la Escritura también, una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista, ¿no? Así también una pequeña locura, dice la Biblia, aquel que es considerado sabio. Fíjese que el perfumista, tanto tiempo, ¿no? Tantos meses macerando el perfume y cuidando los detalles para obtener una fragancia perfecta, una fragancia rica, una fragancia costosa, y de repente una mosca que se posa allí en ese perfume lo echa a perder. De la misma manera ocurre, ¿verdad?, en la vida del siervo de Dios, que va construyendo una reputación, va construyendo un buen nombre, va construyendo una personalidad delante del pueblo, y de repente un arrebato, una locura, una palabra dicha fuera de tiempo, una contestación, ¿verdad?, con un tono inapropiado, de repente hace echar por tierra, ¿verdad?, arroja por tierra años quizás de buena reputación que ese pastor pudo haber construido. Por eso, vuelvo a reiterar, es importante que nosotros trabajemos y mucho en el área de nuestro carácter. ¿De qué manera? En primer lugar, muriendo al viejo hombre, renunciando a nuestra vieja naturaleza. Si no hay un morir y un nacer de nuevo, esto es imposible. Por eso Jesucristo habló con Nicodemo y le dijo: te es necesario nacer del agua y del Espíritu, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tenía religión, tenía conocimiento, pero Jesús le estaba hablando de nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento uno vive la vieja naturaleza. Y por ahí a mí me da la impresión que muchas veces nos encontramos en la vida y en el santuario de la fe también con obreros, con pastores que no han nacido de nuevo, con hombres y mujeres de Dios que no han renunciado a la vieja naturaleza, y a los frutos me remito, es decir, los arrebatos de mal carácter, el mal genio, habla de que ese viejo hombre no fue entregado, no murió, no fue renunciado, no quedó debajo de las aguas del bautismo. Entonces, ¿cómo uno puede trabajar en el área del carácter y llegar a calificar para ser un hombre, una mujer de Dios? En primer lugar, ¿verdad?, a través de una entrega total del corazón, una renuncia de la vieja vida, no traer nada del pasado. En segundo lugar, uno tiene que trabajar en la conversión. Pueblo de Dios, el pueblo de Israel era llamado por Jehová Dios permanentemente a la conversión. Conviértanse a mí. Una vez que uno se arrepintió de los pecados, dejó atrás la vieja vida, ahora uno tiene que entrar en un proceso de conversión. ¿Qué es convertirse? Convertirse es dar un giro de 180 grados. Es salir de un punto y cruzar, ¿verdad?, hacia el otro lado. Conversión es dejar los viejos hábitos, conversión es dejar el mal carácter, conversión es dejar las malas actitudes, las malas palabras, el mal genio, las viejas ideologías, nuestros viejos sistemas de creencia. Nos tenemos que convertir. El pueblo de Israel conocía a Dios, pero no se convertía a Dios.
Nosotros lo vemos permanentemente en su historia, porque ellos 2x3 caían en la idolatría, se mimetizaban con naciones paganas, tomaban decisiones que desagradaban a Dios, ¿verdad? Entonces ahí es donde Dios machacaba y decía: conviértanse, muchachos, conviértanse a mí con todo el corazón. Entonces es un proceso, la conversión es un proceso que quizás nos puede llevar toda la vida. Toda la vida. La Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura de Cristo, varón perfecto. Es decir, todos los días debemos convertirnos, revisar cosas en nuestra vida que no le agregan valor a nuestra existencia, a nuestra comunión con Dios, y quitarlas de nuestro corazón. Todos los días tenemos que hacer un análisis, ¿verdad?, de nuestro caminar en la fe, y aquellas cosas que nos sirven, ir quitándolas, ¿verdad? Y trabajar, por supuesto, en hacer crecer aquellas cosas que sí nos acerca a la voluntad de Dios. Entonces, es importante, ¿verdad?, para crecer en el carácter de Cristo, primero la renuncia. Segundo, la conversión, ¿verdad? El convertirnos todos los días, permitir que ese proceso de Dios se vaya cumpliendo en nuestra vida. Y no dejar a Dios solo en esta tarea, sino que nosotros debemos hacer nuestra parte. Dejarnos corregir es parte de la conversión también. Cuando alguien nos marca un error, cuando alguien de repente nos hace ver que nuestro carácter no es el apropiado, tener la mansedumbre, tener la humildad necesaria de decir: perdón, sí, me equivoqué, esto lo tengo que cambiar, esto lo voy a mejorar. Porque en definitiva eso es lo que nos lleva a la grandeza, ¿verdad? Morir al yo, humillarnos, dejar atrás, lo decíamos en la clase anterior, la época de las rebeldías, de los desenfrenos, de las malas contestaciones, de la confrontación, del temperamento. El hombre de Dios no ha sido llamado por Dios a confrontar, a pelear, a tener guerra de palabras con los demás, a hacer cuestionamientos, a ser rebelde, a ser desobediente, a querer quedarse siempre con la razón. Por el contrario, el Evangelio nos enseña que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Eso es lo que dijo Juan el Bautista, el mayor de los profetas, según la declaración del propio Señor Jesús. Él dijo: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y ahí está el problema del ser humano. Que al ser humano no le gusta menguar, no le gusta estar atrás. El ser humano, ¿verdad?, en su orgullo, en su temperamento, quiere estar adelante, quiere tener la razón, ¿verdad? Quiere ser mejor que los demás. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por ese orgullo, por ese temperamento, por esa rebeldía, inmediatamente, ¿verdad?, empezamos a quedar fuera de las posibilidades de que Dios use nuestras vidas. Fíjese que el pecado de Lucifer, el pecado que convirtió a Lucifer en Satanás, en el príncipe de las tinieblas, fue justamente ese orgullo, que él decía: yo quiero ser mayor que Dios, yo quiero sentarme en el trono de Dios, subiré a lo alto, ¿verdad? Él soñaba, en su corazón urdió con esta posibilidad de ocupar el lugar de Dios, de ser igual a Dios o ser más grande que Dios, porque él se llenó de jactancia en su corazón, ¿verdad? Como él era un ser de luz cercano al trono. Fiesta se hizo en el cielo para el día de su creación, como él tenía también autoridad sobre legiones y legiones de ángeles, como a él le fue entregado el principado de este universo. Él sintió que tenía mucho poder, y que él podía ser igual a Dios o más grande que Dios. Fue justamente cuando la soberbia, el orgullo nació en su corazón, que él fue cortado, Un pastor, un obrero, un siervo, una sierva de Dios, ¿verdad?, que deja crecer el orgullo, la soberbia en su corazón, es una persona que tarde o temprana va a ser cortada del ministerio, que va a ser de corta duración, porque Dios no puede trabajar con los orgullosos, Dios no puede trabajar con los soberbios. Ahora sí nos metemos entonces de lleno en el tema de este día, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con esta segunda entrega. Lo tercero, estamos haciendo una suerte de referencias generales a lo que hace falta en la vida de un hombre o una mujer de Dios para calificar al pastorado.
Lo tercero, yo diría, es capacitarnos, ¿no? Capacitarnos, es decir, usar bien la palabra de verdad. La Escritura dice, preséntate como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, nuestra espada es la Biblia. Los pastores vamos a enseñar Biblia. Los pastores no enseñamos otra doctrina que no salga de la palabra de Dios. No enseñamos lo que nosotros creemos, lo que a mí me parece. Tampoco sirve, ¿verdad?, que copio y pego. Hay muchas denominaciones, muchos pastores por ahí que hacen esto, ¿no? Bueno, yo copio y pego. Entro a internet, encuentro una palabrita que más o menos tenga que ver con el día, con lo que hoy se vive en la iglesia. Copio y pego, trato de memorizarlo y predico eso. Eso es tener un ministerio raquítico, ¿verdad? Eso no es tener comunión con Dios, eso no es tener nada para entregar. Lamentablemente, la tecnología es muy buena, nos permite esto, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos enviciamos con la tecnología y todo es copiar y pegar, todo es sacar de internet y no agarramos la Biblia, no crecemos en el conocimiento de Dios, estamos destinados al fracaso. Porque la propia Escritura dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si usted quiere ser pastor, si usted quiere ser pastora, si usted se va a parar detrás de un púlpito, si usted va a tener una congregación a cargo, si usted va a enseñarle a las personas, porque el pastor es el que nutre, es el que enseña, es el que protege a las ovejas, es el que une a las ovejas, es el que saca a las ovejas y las vuelve a entrar al redil. Si usted es una persona que va a enseñar, porque uno de los grandes ministerios del pastor tiene que ver indudablemente con la enseñanza, usted tiene que conocer la Biblia. Ahora, hay obreros, futuros pastores que no quieren leer, no quieren leer. Es decir, no agarran la Biblia, no agarran un libro, ¿verdad? No pasan tiempo estudiando la Escritura. Ahora, el tener todo servido, el tener todo a la mano, no siempre es beneficioso. Atención, no siempre es beneficioso. Porque si usted copia el pensamiento de otro, significa que usted no aprendió a pensar. Es importante que el hombre de Dios, la mujer de Dios, agarre su Biblia, agarre un cuaderno, ¿verdad? Haga sus propios estudios, elabore sus devocionales, sus predicaciones, sus bosquejos, que tenga hambre por el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, con esto yo no quiero decir que el conocimiento lo sea todo. No, acabo de decir que lo fundamental para un hombre de Dios es el carácter, ¿verdad? El conocimiento no es central. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que han sido usados y siguen siendo usados por Dios en la actualidad y no tienen ni un diploma en teología bíblica, no han pasado por una escuela de ministerio, no han pasado por un instituto bíblico. He conocido personalmente hombres tremendos de Dios que no sabían leer y escribir, ¿verdad? Pero son las excepciones a la regla. Eso no significa que porque el Espíritu Santo, como dicen muchos por ahí, va a poner palabra en mi boca, entonces yo no tengo que agarrar la Biblia. No, porque el Espíritu Santo, Él me da palabra. No, porque el Espíritu Santo me va a decir lo que yo tengo que decir. No, porque yo no me preocupo, porque yo me paro detrás del púlpito y Dios me da la palabra. No, eso más que confiar en Dios, yo le llamaría negligencia, vagancia, falta de conocimiento de la palabra de Dios, desgano total, ¿verdad?, por conocer el libro fundamental que nosotros vamos a estar enseñando. No quito, con esto para nada estoy quitando la esencia del Espíritu Santo, que es hablar al corazón del hombre. De ninguna manera estoy negando la eficacia del Espíritu Santo, que muchas veces nos cambia el mensaje a última hora, que muchas veces a mí me ha ocurrido, estando detrás del púlpito y habiendo tenido un bosquejo enfrente, un sermón enfrente, una prédica, un tema en mi cabeza del cual iba a hablar, de repente el Espíritu Santo cambia radicalmente el mensaje del día. Perfecto, gloria a Dios cuando el Espíritu Santo actúa y dirige de esa manera. Pero eso no quita que nosotros no tengamos un cimiento, una firmeza en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el obrero, el pastor, la pastora, el siervo de Dios que quiere calificar para el pastorado, tiene que preocuparse en tener conocimiento de la palabra de Dios. No estoy hablando de memorización, ese sistema no funciona. No vamos a
a sorprender a nadie memorizando versículos de memoria. No es más elocuaz, no es más poderoso en las Escrituras aquel que puede recitar el Salmo 91 de memoria o el Salmo 23 o decir dónde están todos los versículos principales de la Biblia. Yo estoy hablando del conocimiento general de la palabra, de asimilar la palabra, de tener la revelación de la palabra, de meternos en el espíritu de la palabra, que la palabra de Dios sea una compañía permanente, que la palabra de Dios esté permanentemente en nuestra boca, al punto que cuando nosotros vayamos a aconsejar a alguien, lo hagamos en sintonía con la palabra de Dios. Porque si usted no aconseja en sintonía la palabra de Dios, usted va a dar un consejo que ¿de dónde sacó? ¿De dónde sacó? Lo sacó de la televisión, lo sacó de su legado familiar, lo sacó de lo que a usted le parece. Pero un pastor, un siervo, una sierva de Dios, no puede aconsejar lo que escuchó del psicólogo, lo que escuchó de la abuela, lo que vio en televisión, lo que le parece, lo que leyó en el horóscopo. Pastor, un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que dar un consejo de la palabra. Ahora, ¿cómo usted va a aconsejar si no conoce lo que dice la palabra? Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que permanentemente crecer en el conocimiento de Dios. Usted tiene que permanentemente tomar nota, subrayar, marcar, hacer apuntes, buscar en oración. La Biblia dice, aquel que no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Significa que el deseo de Dios es que nosotros nos metamos en la palabra y que cuando algo no lo entendamos, ¿verdad?, vayamos a Dios en oración y abramos la cabeza para que Dios nos revele. No esperemos siempre que venga alguien a explicarnos, porque usted ya no es cordero, usted ya no es oveja. Yo no le estoy hablando a los corderos, yo estoy hablándole a leones que están dormidos. Usted ahora es un león, usted ahora tiene que tener un hambre, una voracidad por estar primero. Quien maneja conocimiento maneja poder. Y si usted quiere el poder de Dios, si usted quiere la unción del Espíritu Santo en su vida, usted tiene que manejar en su vida el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por ahí, escúcheme bien y no se me vaya a ofender, por ahí hay que dejar de lado el telefonito, dejar de lado el Facebook, dejar de lado el Instagram, ¿verdad? Dejar de lado la televisión y agarrar más la Biblia. Usted que anhela ser un pastor, agarrar más la Biblia. Anhelar sentarse con otros cristianos, incluso ahora. Usted todavía no es pastor, no importa, pero usted ya en su mente, ya se siente, ya se ve. Bueno, junte 2, 3, denle vida plena, júntense a orar, júntense a estudiar la palabra, muestre usted ya esa disposición a la maestría. Esté un pasito más adelante que los demás. Fórmese en la palabra. Y en esto es importante la lectura, como lo es en la vida. Fíjese usted que las personas que triunfan en la vida, las personas que de repente pueden tener opinión, pueden ser mediáticas, personas que por allí pueden influenciar sobre otros, son personas instruidas, son personas leídas, personas que agarraron libros, personas que tienen una cultura general. Nosotros los pastores también de una u otra manera, ¿verdad? No por una exigencia, aclaro una vez más, no hay una exigencia bíblica de que el pastor tenga que tener cultura general, pero los tiempos que transcurren así lo demandan, ¿verdad? De repente, un pastor de esta generación tiene que tener una opinión sobre la educación sexual integral, sobre la eutanasia, sobre los modelos políticos que se aplican en los países en democracia. Tenemos que tener opinión sobre la ideología de género. Ahora, ¿cómo nosotros, cómo un pastor del Santuario de la Fe va a poder sostener una charla, va a poder enfrentar una cámara, va a poder hablar con un periodista, va a poder aconsejar a alguna persona que viene a nuestra iglesia, si esa persona no lee, no se instruye, no agarra los diarios, no lee ni siquiera un artículo de aquellos que por lo menos tienen que ver con lo que nos forma a nosotros como hombres de Dios? Está comprobado, y esto está realmente bajo estudios, ¿no? Y uno lo ve también en la opinión de la gente en las redes sociales. La gente lee títulos. La gente entra a Facebook, entra a los portales digitales, lee títulos. Y muchos incluso hasta opinan al pie sin haber abierto el artículo, por el título.
¿verdad? Y los títulos son engañosos, los títulos a veces son fake news, los títulos son amarillistas, los títulos a veces son justamente la trampa, ¿verdad? Para que alguien se interese en abrir el artículo y poder convertirse en lector de ese periódico digital. Es decir, nosotros los pastores tenemos que leer, tenemos que educarnos. Si de repente en la educación primaria y secundaria, ¿verdad?, tenemos asignaturas pendientes, las tenemos que terminar. Si usted quiere ser un pastor del santuario, termine el secundario, termine sus estudios, ¿verdad? Usted quiere ser un pastor del santuario de la fe, instrúyase, capacítese, fórmese en la palabra de Dios, pero también tome aquellos otros libros, ¿verdad?, que usted sabe que van a abrir su cabeza, que van a ayudarle a usted a poder comprender todavía más la palabra de Dios y los tiempos que estamos viviendo. Y sobre todas las cosas, ¿no? Yo ya me estoy anticipando a hablarle a los que prontamente van a ser pastores. Echen mano de los recursos que el propio Santuario de la Fe dispone. Es decir, tenemos un blog donde permanentemente subimos prédicas y enseñanzas, tenemos una página web que tiene manuales, recursos, ¿verdad? ¿Para qué son? Son para que usted los visite, son para que usted descargue, son para que usted lea, ¿verdad? Ahí está el pan servido, el pan servido. Ahora, por ahí hay obreros, hay pastores que ni eso realizan. No, porque prefieren ver qué dijo Elegante o el Dipi, a abrir la página de la iglesia, ¿verdad? Y descargarse un manual y decir, voy a leer el manual de normas, voy a leer el instructivo para jóvenes, voy a leer la visión con respecto a determinado tema que el apóstol está opinando. Entonces, si nosotros vamos a trabajar, a dedicarnos a ser hombres de Dios, tenemos que crecer en nuestra función. Un médico sabe lo que hace, un médico, aunque se recibió y recibió ya su certificado, permanentemente está leyendo revistas de ciencia, artículos de ciencia, escuchando, viendo en la internet, todo lo que le puede hacer crecer respecto a su vocación. Un abogado lo mismo, un ingeniero lo mismo. ¿Y por qué nosotros los pastores no agarramos un libro? ¿Por qué nosotros los pastores la Biblia la agarramos solamente 10 minutos antes de la reunión para subir un púlpito? ¿Por qué los pastores tenemos ese egoísmo, ¿verdad? O ese orgullo de, no, yo no necesito que nadie me enseñe porque a mí me enseña el Espíritu Santo? Si usted no cambia esa manera de pensar, no va a calificar. No va a calificar. Entonces, este es el momento, este es el ámbito para hablar las cosas así, ¿no? Abiertamente, y que usted pueda ir preparándose. Entonces, vuelvo a reiterar, la capacitación. Dios no nos manda a ser instituto bíblico, lo que no significa que si estuviese la posibilidad sería fantástico. Dios no nos manda a tener un diploma, ¿verdad?, en teología, una licenciatura en teología, que si usted lo puede lograr sería fantástico. Pero Dios no lo manda, no hay un requisito en la Biblia donde diga, el pastor tiene que ser licenciado en teología, tiene que conocer hebreo, el arameo antiguo. No, ninguna parte de la Biblia. Pero sí, un pastor tiene que trabajar con su manual, que es la Biblia. Entonces, si yo voy a trabajar con la Biblia, voy a ser pastor, y ser pastor significa enseñar lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, y me cuesta agarrar la Biblia, ahí estoy en problemas, indudablemente, ¿sí? Otro punto importante que quiero hablar en esta entrega, y con esto finalizamos, es todo hombre, toda mujer de Dios debe aprender a esperar la doble confirmación. La doble confirmación. Yo me he encontrado muy a menudo con gente que piensa y dice lo siguiente: bueno, a mí Dios me levantó. Yo me puse en mi iglesia, yo me puse a predicar, yo me calcé el traje, la corbata, yo me puse un púlpito y 10, 20 sillas ahí adelante porque a mí Dios me llamó. Uno de los grandes, no digo problemas, pero sí de los déficits morales y espirituales de la iglesia evangélica es la cantidad de ministros autoproclamados, de personas que no han sido
correctamente juzgadas para ver si califican para el ministerio, porque no han tenido un mentor, porque no han tenido a un pastor que los acompañe en el proceso, porque no han esperado la doble confirmación, es decir, la confirmación de Dios, pero también la confirmación del hombre. No, han dicho no, yo tengo la confirmación de Dios. Es decir, en una visión o en una elección yo diría absolutamente individualista, ¿no? Es decir, con ese criterio yo podría decir, a mí Dios me llamó a ser el príncipe de Mónaco, a mí Dios me mandó a ser el rey de España, a mí Dios me mandó a ocupar el lugar de la reina de Inglaterra. Es decir, cada uno puede argumentar lo que le parece, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hay que usando esta chicana, esta astucia, por ahí dice, a mí Dios me levantó? Perfecto, vamos a suponer que sea Dios el que te está llamando. No hay duda de eso. Puede ser que Dios te esté llamando en este tiempo, que Dios te esté inquietando, que Dios esté poniendo el sentir, el fuego del llamado, el deseo, las ganas, te estás capacitando, te estás entrenando, pero aún así, vas a tener que esperar la doble confirmación. Porque que yo sepa, Dios no bajó del cielo para ungir a nadie. Los que fueron ungidos al apostolado, al trabajo misionero, a ser pastores, fueron ungidos por otros hombres. Cuando nosotros abrimos la Biblia, el Nuevo Testamento, que es la parte que nos compete, obviamente, que tiene que ver con la iglesia, y fundamentalmente cuando abrimos el libro de Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia, cómo se funda la iglesia de Jesucristo, y es un libro abierto porque se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Nosotros encontramos que Dios no mandó ningún ángel, que Dios no bajó en persona a decir, bueno, a ver, muchachos, ábranse que yo voy a traer la confirmación sobre tal o cual. Dios siempre confirmó el ministerio de otras personas a través de sus líderes espirituales. Pero infelizmente hay muchos autoproclamados, hay muchos que no esperan la doble confirmación, hay muchos que no quieren someterse al arbitrio o a la decisión de otros hombres, porque ellos se consideran por encima, porque ellos se consideran más espirituales, ¿verdad? O piensan que el tiempo del hombre es lento, pero los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, alguien que está haciendo este curso, esta escuela de ministerio, alguien que viene congregando en el santuario de la fe y está hace 1 año, 2, 10, no importa, y cree tener el llamado ministerial, el llamado al pastorado, tiene que esperar la doble confirmación. Es decir, Dios confirma tu corazón, pero el mismo Dios que confirma tu corazón y que pone en ti el llamado, va a poner la confirmación también en tus pastores, en tus mentores, en tus líderes. Ellos tienen que ver también el fruto, el crecimiento, la obediencia, la tarea, porque aquel que anhela, ¿verdad?, el pastorado, al igual que aquel que anhela el diaconado, tiene que ejercer primero. No es que yo espero el título y después soy y después viene la confirmación, y no al revés. Yo ya soy, ¿verdad? Antes de que alguien pusiera sus manos sobre mí y me confirmara el pastorado, ¿verdad? Yo recuerdo, aún de muchacho, agarrar mi valijita, mi Biblia, mi aceite, ir, visitar, predicar, ir a los hospitales, visitar las almas que no venían a la iglesia, pedirle al pastor que me dé una reunión para hacer. Yo recuerdo agarrar en aquel tiempo no había computadoras, mi vieja máquina de escribir, hacer mis propios estudios bíblicos, llegar temprano a la iglesia, estar a disposición de todo, ser el primero en llegar, el último en irme, pedir folletitos, pedir autorización al pastor para salir con los jóvenes a la plaza, hacer un aire libre, predicar. No tenía ningún título, ni siquiera obrero, ¿verdad? Era uno más. Pero yo ya me sentía pastor, yo ya me ponía mi camisa, me ponía mi corbata, porque yo ya me sentía un hombre de Dios. Ya me había comprado un maletincito, 16, 17 años, me gustaba ya andar con el maletín, porque ahí yo ponía los estudios bíblicos, y la Biblia, y el aceite, y los folletos, ¿verdad?
y ya organizaba y buscaba cosas para hacer. La confirmación vino después. La confirmación vino después. Fue el resultado, fue la conclusión que Dios puso en el corazón de mis pastores en aquel momento, de ver que debía ser consagrado al ministerio, porque yo ya venía haciendo esa tarea. Hay muchos que no fluyen en esta dirección, sino por el contrario, al revés, ¿no? Dicen, bueno, no, yo estoy esperando que a mí me den el diploma, la credencial de pastor, que me den una iglesia a cargo, y ahí voy a empezar a demostrar la clase de hombre de Dios o la clase de mujer de Dios que soy. No, usted ya se tiene que sentir pastor, usted ya tiene que trabajar de pastor, usted ya tiene que hacer tarea pastoral. Entonces, de esa manera no va a quedar, a ver, lo digo en estas palabras y que se entienda, ¿no? No va a quedar otra de que la confirmación de Dios que está en su corazón sea evidente a la congregación, a sus pastores, y ellos mismos digan, bueno, no me queda otra que consagrarlo. Si este realmente es un hombre, una mujer de Dios, que hace la tarea pastoral, que está dispuesto a la entrega total. Pero vuelvo a reiterar, no se apresure, espere la doble confirmación de Dios. Mire, el ejemplo más concreto de esto en la Biblia lo tenemos en la vida del rey David. ¿Quién no conoce, verdad, aquella historia que tiene que ver con el llamado de Dios a David? Dios ya había escogido a David, ¿verdad? Viene un profeta incluso a la casa de Isaí, su padre, pasan todos sus hermanos, Dios le dice, no, este no es, hasta que hacen venir a David que estaba en el campo. Dios dice, este es, porque yo no miro lo que mira el hombre. David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, y el profeta Samuel saca el aceite del cuerno, vuelca sobre David, lo unge, ¿verdad?, para ser el hombre de Dios, el futuro rey de Israel, para ser el líder. Pero de ahí, desde ese día, hasta que finalmente David asciende al trono, pasaron muchos años. Y hubo una gran escuela en el medio, y David nunca reclamó, ¿verdad?, diciendo, no, pero a mí el profeta me dijo, a mí Dios me dijo, sobre mí fue derramado el aceite de la unción. Yo ya tengo que gobernar, yo ya tengo que ser el que está adelante, yo tengo que ser el líder. No, él supo esperar. Y con mucha humildad y a través de distintas pruebas, él esperó el tiempo de Dios. Puede ser que usted tenga el llamado, puede ser que esté la confirmación de Dios en su corazón, puede ser que usted tenga los talentos, las habilidades, los dones necesarios para fluir en el ámbito pastoral, pero aún así usted tiene que esperar el tiempo de Dios. Aún así usted tiene que esperar la doble confirmación, que lo que Dios mostró, ¿verdad?, a su corazón, Dios también se lo muestre a sus superiores, porque son ellos en definitiva las personas que Dios va a usar para ungirle a usted y levantarle al ministerio. Queridos amigos, hasta aquí esta segunda entrega, espero que haya servido. Desde ya que espero su comentario al pie del video, ¿verdad? Todas las preguntas que sean necesarias, estoy a su disposición para evacuarlas. Recuerden que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Bueno, vamos juntos y para adelante en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por su atención. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Chao.